¿Se puede afirmar que las IAs que usamos actualmente son creativas? Esa pregunta nos afecta mucho a los artistas. Necesitamos planteárnosla para averiguar qué papel vamos a jugar en los años que se vienen. Antes de preguntarnos si la IA realmente es creativa, nos podríamos preguntar si la IA es realmente inteligente. Esa pregunta es muy difícil de contestar, hay mucha discusión al respecto, pero nos podemos hacer una pregunta todavía más sencilla, es si la IA actual, la IA generativa, la que usamos todos los días, es más inteligente en todos los sentidos que la IA de los años 80 a los años 90. Curiosamente, si preguntaras a cualquiera, te diría que sí, por supuesto, y sin embargo la respuesta obvia es que no. Por ejemplo, una IA a los años 90 venció al campeón del mundo de ajedrez y sin embargo una IA generativa jamás conseguiría eso. Pero nos podemos ir todavía más atrás en el tiempo. Una de las primeras IAs que hubo, que fue la máquina de Turing en el año 45, consiguió descifrar los códigos nazis y eso cambió el curso de la historia. Veremos que la cuestión es que esas IAs modernas se basan en un paradigma completamente distinto a las IAs clásicas. Si nos preguntamos qué es la creatividad, existen muchas definiciones dependiendo de si hablamos dentro del contexto de la literatura, de la pintura, de la ciencia, etc. Pero en general, todas las definiciones tienen dos aspectos en común. Se habla de que lo creativo es lo bueno y original, una solución inesperada pero efectiva, una obra de arte novedosa respecto a lo que había, pero que emociona. Es decir, siempre hay dos dimensiones, que sea afectivo, que solucione, que emocione, y en segundo lugar, que sea sorprendente, novedoso. En términos computacionales, al final de lo que estamos hablando es que se trate de una solución improbable dado lo que existía anteriormente. ¿En qué consiste la IA generativa que usamos actualmente? En realidad, la IA generativa se enmarca dentro de lo que son los sistemas de aprendizaje automático que llevan funcionando desde el año 2000. Teníamos un reconocedor de spam que lo que hacía era recibir muchas muestras de correos spam y no spam y entonces devolvía la etiqueta más probable, es decir, spam o no spam, dado un nuevo correo y dado lo que había aprendido anteriormente. La IA generativa realmente hace algo muy parecido, lo que pasa que en este caso la tarea que resuelve es predecir la palabra siguiente dado un texto o el texto siguiente dado un texto. Eso lo hace aprendiendo de todo lo que puede encontrar en internet. ¿Qué pasa? Que el resultado es que realmente puedes hablar de filosofía con una IA. Ahora bien, ¿se puede decir que es creativa? En realidad, por definición, podemos decir que no lo es, porque el propio paradigma está basado en devolver aquello que sea más probable dado la entrada. En principio, es todo lo contrario a la creatividad. Si nosotros le decimos a ChatGPT, hazme un poema, pues lo que hará será devolverte el poema más probable que se le ocurra. Podemos darle un toque de originalidad diciendo, bueno, hazme un poema sobre un león que se enamora de una nube. En ese caso lo que tendremos es un poema que no será muy creativo, pero con un tema muy creativo que nosotros hemos introducido. También le podríamos decir, además quiero que sea con ritmo dodecasílabo y rimas en los números primos. Entonces tendremos un poema no demasiado creativo, pero con un tema creativo y una métrica creativa. El problema es que una obra de arte pues no tiene una, ni dos, ni tres, sino cientos de capas en las que el autor debe poner su creatividad. Por otro lado, ¿se puede decir que la IA tradicional era creativa? En realidad se basaba en un paradigma completamente distinto. Por ejemplo, la máquina que ganaba el ajedrez no se basaba en devolver una solución de máxima probabilidad dado lo que conocía, sino que en realidad lo que hacía era profundizar entre todas las posibilidades hasta encontrar una que fuera una buena solución y que le llevara a un jaque mate. Lo mismo ocurría con la máquina de Turing, no se basaba en probabilidades, sino en explorar todas las posibilidades hasta encontrar el código nazi. En este sentido, ¿se puede decir que era la IA clásica creativa? Pues sí, porque al final conseguía una solución que funcionaba, era efectiva y además era improbable. Lo que ocurre es que nunca se usó para tareas creativas en todos estos años. El problema que tiene es que para que haga ese proceso de búsqueda hay que modelar el problema. Y si por ejemplo estamos haciendo una canción, modelar en términos informáticos nuestro proceso de búsqueda interno para componer la canción es más difícil que hacer la canción. Es por ello por lo que la IA clásica, a pesar de ser creativa, no ha sido usada como herramienta para procesos creativos en todos estos años, porque necesitan un modelo del mundo sobre el que hacer ese proceso de búsqueda. Por otro lado, ¿nos puede ayudar las IAs actuales en procesos creativos? Pues sí, realmente todo el mundo lo está usando y realmente ayuda. Pero la razón por la que nos ayuda es justamente porque no es creativa. Nos devuelve resultados probables que funcionan y la parte creativa las ponemos nosotros. En mi grupo de investigación, donde trabajo dos compañeros, Guillermo Marco y Julio Gonzalo, que por cierto es el saxofonista de Trevithick, llevamos tocando juntos mucho tiempo en diferentes proyectos.
Ellos desarrollaron un experimento muy interesante en el cual se ponía a competir un escritor muy reconocido, Patricio Pront, contra una máquina en la tarea de, dado un título de una película inexistente, desarrollar una sinopsis. Digamos que era una tarea de escritura creativa. De ese experimento hubo 3 conclusiones muy interesantes para mí. Una de ellas es que, por supuesto, las IAs no eran más creativas, según los jueces, que el escritor. Una segunda conclusión interesante es que, a pesar de que no fuera más creativo, muchas veces apetecía más ver la película descrita por la IA que la película descrita por el escritor. Esto quiere decir que a veces no es necesario crear productos creativos. A veces necesitamos consumir cosas que no lo son, simplemente que funcionan en otros aspectos. Dentro de ese campo, desde luego, la IA está claro que va a jugar un papel muy importante. Y el tercer aspecto muy interesante es que la IA funcionaba mejor, era más creativa cuando el título de la película había sido escrito por un humano que cuando había sido escrito por una máquina. También es una evidencia del hecho que al final la creatividad de las IA generativas la ponemos nosotros. En conclusión, ¿la IA generativa es creativa? Pues no. ¿La IA generativa nos puede ayudar en el proceso creativo? Por supuesto que sí, precisamente porque no lo es.